Pagando las compras de la anciana en la tienda, ella susurró en voz baja: «Cuando tu marido se vaya, no toques la nieve del patio». Me reí, pero decidí obedecer y no limpiar el patio. Y al salir por la mañana al porche, me quedé atónita por lo que vi. Emily Clarke. Emily Clarke estaba en la fila de la caja de la tienda del barrio, abrazando una bolsa de tela gastada. Afuera, la tormenta de nieve cubría las calles. Diciembre había sido especialmente nevado este año. 58 años, la edad en la que ya no corres por los supermercados en busca de ofertas, sino que vas al lugar de siempre cerca de casa, donde las vendedoras te conocen por tu nombre. Delante, junto a la caja, una anciana encorvada con un pañuelo de plumas desteñido rebuscaba entre sus cosas. Sacaba monedas de una cartera gastada, contándolas con dedos temblorosos. En la cinta estaban las compras más humildes: pan, leche, 3 patatas, una cebolla pequeña. «Abuelita, falta un centavo», dijo cansada la cajera Nancy, una joven con ojos fatigados. «Falta un centavo. ¿Cómo puede ser, hija?», murmuró la anciana confundida, revisando de nuevo las monedas. «Yo conté todo en casa». Detrás de Emily, alguien suspiró impaciente. La fila crecía, la gente se apresuraba a llegar a casa con este clima. Emily miró la figura encogida de la anciana, sus manos rojas por el frío, las compras baratas, y algo se conmovió dentro de ella. ¿Cuántas veces ella misma había pasado de largo frente al sufrimiento ajeno, fingiendo no ver? ¿Cuántas veces se había girado para no ver la necesidad de otros? Pero hoy algo la impulsó a dar un paso adelante. «Nancy, pásalo junto con lo mío», dijo Emily, extendiendo un billete sobre el hombro de la anciana. «Yo pagaré». «Ay, querida, ¿qué dices?», se alarmó la anciana, girándose. «No hace falta, ahora mismo saco algo». «No se preocupe, abuelita», sonrió Emily con calidez. «Es una tontería. Ni vale la pena mencionarlo». La anciana levantó la vista y Emily se estremeció ante su mirada extraña, penetrante. Sus ojos no eran para nada ancianos, claros, profundos, como si vieran a través del alma. La mujer era pequeña, frágil, su rostro marcado por arrugas profundas, pero en esos ojos brillaba una fuerza inusual, una sabiduría antigua. «Gracias, hija», dijo la anciana, juntando sus compras en la gastada bolsa de cuadros, con la voz temblando de gratitud. «Tu bondad no será olvidada, se te recompensará». Emily encogió los hombros mientras pagaba sus propios alimentos: pollo para la sopa, verduras, pan, un par de tarros de conservas. Ben se iba esa noche en otro viaje de trabajo, una semana, quizás 10 días. Había que prepararle provisiones y a ella misma abastecerse de lo necesario durante su ausencia. 32 años de matrimonio y todo ese tiempo había despedido sus viajes, esperado su regreso, cocinado, lavado, limpiado. La vida seguía un camino monótono, predecible. Ya tenía las bolsas en mano, lista para salir, cuando de repente sintió un fuerte toque en la manga de su abrigo gastado. La anciana estaba junto a ella, aferrándose al borde de la tela con sus dedos huesudos con tal fuerza que Emily no pudo apartarse de inmediato. «Escúchame bien, hija», susurró, acercándose tanto que Emily sintió su aliento. Del olor de la anciana había naftalina, hierbas secas y algo más, indescriptible, antiguo. «Cuando tu marido se vaya por la noche, no toques la nieve del patio». «¿Me escuchas? No importa lo que él te diga, no la limpies hasta la mañana. Que quede intacta, blanca». «¿Qué?», parpadeó Emily, confundida, tratando de entender el significado de esas extrañas palabras. «¿Qué nieve?». «No toques la nieve hasta la mañana», repitió la anciana, lenta y claramente, como si grabara cada palabra en la mente de Emily. Sus dedos apretaban la manga aún más fuerte, casi hasta doler. «Prométeme».
Es muy importante. Tu vida depende de esto, créeme, anciana te lo dice. Si bien, aceptó Amole automáticamente, liberando la mano y retrocediendo un paso sin querer. El corazón le latía con inquietud, se sentía incómoda bajo esa mirada penetrante, casi hipnótica. No la limpiaré, lo prometo. La anciana finalmente la soltó, asintió lentamente como satisfecha con la promesa recibida y salió de la tienda con agilidad sorprendente para su edad, desapareciendo en el remolino de nieve tras la puerta de cristal. Amole la siguió con la vista y luego negó con la cabeza, alejando la extraña sensación. Seguramente no todos los sentidos de la pobre anciana estaban en su lugar. Qué lástima por los ancianos, solos, pobres, viviendo en su mundo de fantasías y supersticiones. Tal vez la necesidad y la soledad confunden la mente, y por eso habla tonterías sobre la nieve y los maridos. En la calle, Amole fue inmediatamente golpeada por un remolino de nieve. Los copos helados le pegaron en la cara. Se estremeció, se envolvió más en su viejo bufanda y caminó rápido hacia la parada del autobús, donde ya se había reunido un pequeño grupo de personas heladas. Vivían con Ben en las afueras de la ciudad, en una zona residencial con casas espaciosas y grandes terrenos. La casa había sido heredada de los padres de Emily, vieja, sólida, con gruesas paredes de troncos, construida aún en los años 70. Emily llevaba muchos años administrando la casa, había arreglado el jardín que antes estaba descuidado, plantado manzanos que cada verano daban fruto, creado parterres de flores, rosas junto al porche, peonías a lo largo del camino. 32 años de matrimonio, y la mayor parte de ellos, casi 30 años, los habían vivido en esa casa, que se había convertido en un verdadero hogar para ella. En el autobús hacía calor y estaba abarrotado, olía a ropa mojada. Amale se deslizó junto a la ventana, apoyó la frente en el vidrio frío y volvió a recordar las palabras de la extraña anciana. No tocar la nieve. ¿Qué clase de excentricidad era esa? Por Dios, Ben esa misma mañana, desayunando a toda prisa antes de salir, se quejaba de que el patio debía limpiarse, había montones de nieve, los caminos estaban completamente cubiertos. Le había dicho que a la tarde lo dejara todo despejado, que si no, no podría maniobrar el coche. Y aquí estaba una abuela desconocida y un poco loca susurrando cosas extrañas sobre alguna nieve. Una coincidencia ridícula, nada más. La casa la recibió con ventanas oscuras y vacías y un frío penetrante. Ben había salido temprano a la base para preparar el camión para su viaje, no había encendido la estufa. Emily entró, sacudió la nieve de las botas sobre el felpudo, se quitó el abrigo mojado, caminó descalza por el suelo frío de la cocina, encendió la estufa, puso la tetera en la hornilla, desempacó las compras, colocándolo todo cuidadosamente en su lugar, las verduras en la despensa, el pollo en la nevera, el pan en la panera. Cada movimiento era familiar, aprendido con los años. La casa poco a poco se fue calentando. La leña crepitaba acogedora en la estufa, la tetera comenzaba a silbar. Ben debía regresar a las 6 de la tarde para recoger las cosas y la comida para el viaje. Emily comenzó a preparar la comida con la misma meticulosidad de siempre, limpió y deshuesó el pollo, lo puso a hervir para un caldo sabroso, cortó verduras para la ensalada que a Ben le gustaba llevar, sacó de la congeladora las hamburguesas preparadas una semana antes específicamente para su viaje. Él prefería la comida casera a los cafés de carretera, decía que allí solo había química y suciedad. A las 6 en punto, la puerta de entrada se cerró de golpe y con Ben irrumpió el frío en la casa. Entró con pasos pesados, sacudiendo la nieve de la chaqueta directamente al suelo, sin prestar atención a los charcos. Alto, de hombros anchos, rostro curtido y duro, con ojos grises fríos. 59 años,
pero parecía fuerte y resistente, a pesar de un cuarto de siglo conduciendo un camión de varias toneladas. 25 años de carreteras, miles y miles de kilómetros por todo el país. ¿Todo listo?, preguntó en lugar de saludar, sin mirar siquiera a su esposa, y se dirigió directamente a la cocina. Sí, Vitia, ahora lo pongo todo, dijo Amelie. Ya había sacado los contenedores preparados y comenzó a colocar cuidadosamente la sopa enfriada, las hamburguesas, la ensalada y el pan. Ben se sentó a la mesa, sirviéndose té pesado de la vieja tetera de loza, agregó 3 cucharadas de azúcar y se quedó en silencio, mirando la pantalla del teléfono. Tecleaba rápido algo, sin levantar la vista hacia Amelie. Ella lo miró de reojo, el perfil familiar hasta en los más mínimos detalles. ¿Cuándo empezó esta distancia, este muro helado entre ellos? Hace 1 año, 2, tal vez 5 o 10. Antes, en los primeros años, él volvía de los viajes cansado pero contento, la abrazaba en la puerta, le contaba sobre el camino, los encuentros, bromeaba, reía. Y ahora solo silencio, solo irritación en cada movimiento, en cada mirada, como si ella no fuera su esposa sino una sirvienta molesta. Limpiarás la nieve por la noche, cuando oscurezca, dijo Ben, sin apartar la vista del teléfono. Los caminos están totalmente cubiertos, mañana puede seguir acumulándose. Ben, ya casi es de noche, hay tormenta, intentó decir Amelie, pero se detuvo al ver la fría mirada que le lanzó. Dije por la noche, cortó bruscamente. No eres pequeña, te las arreglarás en media hora. No tuve tiempo. El viaje es mañana temprano, la carga es importante. Amelie apretó los labios, continuando en silencio a colocar los contenedores en la gran bolsa de viaje. Recordó las palabras de la anciana, cuando tu marido se vaya por la noche, no toques la nieve. Extrañamente coincidente. Aunque, ¿qué coincidencia? Es invierno. Hay que limpiar la nieve cada semana, o incluso más seguido en este clima. ¿Exactamente a qué hora te vas?, preguntó en voz baja. En aproximadamente 1 hora. La carga ya está cargada y sellada. Todos los documentos listos y firmados. Ben terminó el té enfriado de un solo trago, se levantó pesadamente. Voy a ducharme, recoger las cosas y nos vamos. Subió al dormitorio. Amelie se quedó sola en la cocina, comiendo lentamente la sopa fría que había preparado por la mañana. Afuera, la tormenta aullaba, la nieve caía sin parar, en grandes copos. Se acercó a la ventana, corrió la cortina y miró al patio. La única farola junto a la puerta apenas se filtraba a través del espeso velo de nieve, iluminando los copos que giraban en el aire. El camino hacia la puerta estaba casi completamente cubierto. La nieve blanca alcanzaba casi la altura de la rodilla. Unos 40 minutos después, Ben bajó ya vestido con ropa de viaje, con un pesado bolso al hombro. Amelie le pasó la bolsa con la comida, doblada en varias capas. ¿Llamarás cuando llegues?, preguntó, sabiendo que normalmente no lo hacía, pero por costumbre preguntando de todos modos. Sí, respondió él, corto, tomando la bolsa sin siquiera mirarla a los ojos. No la besó para despedirse como solía hacer, solo asintió brevemente. Mira, asegúrate de limpiar la nieve, ¿entendido? Que si no, mañana será imposible moverse, dijo, y la puerta se cerró de golpe. Amelie escuchó cómo arrancaba su viejo jeep y cómo se alejaba por la calle cubierta de nieve. El sonido del motor se fue apagando poco a poco en la distancia. Se sentó en la cocina, abrazando la taza de té frío con las manos. Se hizo silencio, vacío, y un sentimiento de inquietud creció en su pecho, sin razón aparente. Las palabras de la anciana volvieron a su memoria, claras y firmes: no toques la nieve. Amelie negó con la cabeza, tratando de ahuyentar esos pensamientos. Tonterías. Superstición de anciana.
pero algo la retenía de ponerse ropa más abrigada y salir a limpiar el patio, como le había ordenado Ben. El cansancio cayó de golpe sobre sus hombros, como un saco de arena. El día había sido largo y agotador. Sus piernas dolían, la espalda le molestaba por el trabajo doméstico, y la tormenta seguía tan intensa que, de todos modos, durante la noche volvería a cubrir todo de nieve. ¿Qué sentido tenía esforzarse ahora? Decidido. No saldría a cargar la pala bajo este frío terrible. Por la mañana lo arreglaría, si realmente fuera necesario. Ben ya estaba lejos, no vería, no sabría. Y ella, si hacía falta, se excusaría diciendo que era inútil limpiar con semejante tormenta. Emily subió al dormitorio, se puso una vieja y cálida camisa de dormir y un suave albornoz, y se recostó en la cama con un libro gastado que había comenzado a leer hace una semana. Pero leer no podía. Las letras se difuminaban ante sus ojos, los pensamientos se entrelazaban, regresando una y otra vez al extraño encuentro en la tienda. ¿Quién era esa misteriosa anciana? ¿Por qué mencionó la nieve, el patio? ¿Y por qué miraba tan insistentemente, con tanta seriedad, tan penetrante, como advirtiendo sobre algo terrible e inevitable? Afueras, la tormenta continuaba a aullar. La casa crujía bajo los fuertes embates del viento. Emily se levantó, se acercó a la ventana del dormitorio y miró afuera. El patio estaba sumido en una oscuridad total. Solo un débil y amarillento resplandor de la farola junto a la puerta resaltaba los densos copos girando en la noche. El camino había desaparecido completamente bajo el espeso manto blanco. La puerta, el porche, los arbustos de rosas, todo cubierto hasta volverse irreconocible. Un extraño y preocupante sentimiento la envolvió, oprimiéndole el pecho. Como si esa noche algo tuviera que suceder. Algo importante, decisivo, de lo que no se podía escapar. Emily volvió a la cama, se cubrió hasta el mentón con la cálida manta. No tenía ganas de dormir, a pesar del cansancio. Se quedó escuchando el aullido del viento invernal afuera, incapaz de liberarse de la creciente inquietud que apretaba su corazón. El viejo reloj sobre la mesita marcaba las 11 de la noche con su tic-tac monótono. Ben probablemente ya estaba lejos de allí. Corría por la carretera nevada de noche, escuchando la radio, tomando café fuerte del termo, pensando en lo suyo. ¿En qué estaría pensando últimamente? Se preguntó Emily. Apenas habían hablado en los últimos meses, o años. Él llegaba, dormía en silencio después del viaje, comía algo sin mirar, volvía a preparar todo y se marchaba. Vivían como completos extraños bajo el mismo techo, unidos solo por el sello en el pasaporte. ¿Cuándo había empezado esto? Emily repasaba en su mente los últimos años de su vida juntos. Tal vez todo comenzó después de que no lograron tener hijos. Pero eso fue hace tanto, al inicio de su matrimonio, hace más de 30 años. Entonces Ben parecía consolarla, decía las palabras correctas, que podían ser felices solo ellos dos, que la felicidad no estaba en los hijos. ¿O tal vez todo esto se debía a su grave enfermedad de hace 3 años? Operación, una recuperación larga y dolorosa. Entonces Ben se volvió de alguna manera especialmente distante, frío, como si ella se hubiera convertido en una carga para él. O tal vez simplemente estaba cansado, de ella, de su vida monótona, de esta casa vieja, de su rostro envejecido, de todo. Emily cerró los ojos, tratando de ahuyentar los pensamientos pesados y opresivos. Mañana sería un nuevo día. Tal vez todo esto solo le parecía así, por el cansancio y la soledad. Melancolía invernal. Eso era todo. Tenía que recomponerse, hacer algo útil. Ben regresaría en una semana, prepararía algo especial, delicioso. Se sentarían y hablarían de verdad, de corazón a corazón. Hace tiempo que no hablaban de verdad.
El sueño venía a fragmentos, inquieto, preocupado. Amelie se sumía en un sopor inquieto y de repente se despertaba por ráfagas especialmente fuertes de viento, por el crujido de los marcos de las ventanas. Soñaba con aquella anciana de la tienda, sus ojos penetrantes y omnividentes, sus dedos secos y aferrados al borde de la manga. No toques la nieve, repetía en sueños una y otra vez, como un hechizo. Amelie se despertó temprano, aún en la oscuridad. Con ojos somnolientos miró el reloj, comenzaba a marcar las 7 de la mañana. Afuera apenas comenzaba a clarear. La tormenta de nieve finalmente había cesado por completo. El silencio era especial, denso, resonante. Amelie se levantó, se puso sobre los hombros una bata de lana cálida, bajó a la cocina, colocó el hervidor en la estufa casi por reflejo, encendió el fuego, se acercó a la ventana, y se quedó paralizada, sin creer lo que veía. El patio estaba cubierto por una nieve intacta, uniforme, absolutamente blanca. Pero desde la puerta hasta la casa, hasta las ventanas de la planta baja, se veían huellas claras y muy profundas. Huellas masculinas. De botas grandes y pesadas. Definitivamente no eran de Ben. Conocía muy bien su calzado, el tamaño, la forma de caminar. Eran huellas de alguien completamente desconocido. Alguien había venido a su casa durante la noche. Caminó por el patio, se acercó a las ventanas, mientras ella dormía. Totalmente sola. Amelie se quedó junto a la ventana, aferrándose con los dedos blanqueados al alféizar. Su corazón latía tan fuerte y rápido que parecía que iba a saltar del pecho. No podía apartar la mirada de las huellas, intentando comprender, procesar, qué estaba pasando. Las huellas profundas y claras de las botas pesadas iban desde la puerta directamente hacia la casa, rodeándola metódicamente por ambos lados, deteniéndose en cada ventana de la planta baja, como si alguien estuviera examinando la casa cuidadosamente. Alguien caminó alrededor de su casa durante la noche mientras ella dormía, indefensa. Sus manos temblaban ligeramente. Amelie dio un paso atrás de la ventana, presionando la palma de su mano contra la boca para contener un sollozo de miedo que quería escapar. Respirar se volvió difícil. Tenía que calmarse. Componerse. Pensar con claridad. ¿Tal vez eran los vecinos por alguna razón? No, imposible. Los vecinos de la izquierda, los ancianos Smith, ya tenían más de 70 años. Esas huellas profundas y pesadas definitivamente no eran suyas. A la derecha, la parcela llevaba un año vacía. Los dueños se habían mudado hace tiempo a la ciudad, la casa estaba cerrada. Y enfrente, solo vivía Rebecca. Pero, ¿por qué una mujer mayor caminaría de noche, en medio de una tormenta de nieve, por el patio de otra persona? Amelie se obligó a acercarse más al cristal, examinando las huellas con más atención. No avanzaban de manera caótica, ni desordenada, sino con un propósito claro y deliberado, desde la puerta, directamente hacia las ventanas de la sala, luego cuidadosamente a lo largo de la pared hacia las ventanas de la cocina, después hacia la parte trasera de la casa, donde estaba el almacén y la entrada al sótano. Como si alguien estuviera rodeando metódicamente la casa, inspeccionando cada ventana, observando, revisando. Un frío helado le recorrió la espalda, la piel se le llenó de escalofríos. ¿Ladrones? ¿Estaban preparando algo, buscando qué robar? Pero no se llevaron nada. Ni siquiera intentaron entrar. La puerta estaba cerrada con el gancho habitual. La cerradura, intacta. Las huellas solo iban desde la puerta hacia el patio y de regreso. Entonces, la persona de algún modo abrió la puerta, entró tranquilamente, rodeó la casa y luego cerró la puerta con igual calma y se fue sin prisa. El hervidor en la estufa silbó de manera penetrante, y Amelie se estremeció de todo el cuerpo por el sonido repentino.
Apagó el gas con la mano temblorosa, pero ni siquiera pensó en preparar el té. Había que hacer algo urgentemente, tomar una decisión, llamar a la policía. ¿Pero qué decir exactamente? Que alguien extraño había caminado por el patio durante la noche, pero no robó ni rompió nada. Emily recordó al oficial de la zona, Oliver Shepard. Lo conocía desde hace muchos años, desde que era un joven que llegó a trabajar en esta sección. Ahora ya tenía más de 50 años, pero seguía sirviendo con diligencia. Lo conocían como una persona honesta y amable, a la que se podía acudir sin miedo. Con él sí se podía y se debía hablar. Emily subió rápidamente al dormitorio, se vistió apresuradamente, poniéndose encima todo lo que le caía a mano, pantalones cómodos de casa, un grueso suéter de lana. Cambió las pantuflas por botas de invierno. Sacó el teléfono móvil, buscó en los contactos antiguos el número del oficial de la zona. Los dedos aún le temblaban desagradablemente mientras marcaba el número. Oliver Shepard, habla Emily Clark, de la calle Jardín, casa número 17. Disculpe por llamar tan temprano, pero me ha pasado algo muy extraño. Buenos días, Emily, se escuchó la voz conocida, tranquila, ligeramente ronca. ¿Qué ha sucedido? Anoche alguien vino a mi casa. Caminó por el patio y dejó huellas en la nieve. Yo estaba sola, mi esposo se fue en un viaje largo, y yo me asusté mucho. Entiendo. ¿No falta nada? ¿No forzaron la puerta? ¿Las ventanas están intactas? No, todo parece estar en su lugar. Pero las huellas llevan directamente a las ventanas desde todos los lados, como si alguien estuviera mirando adentro o buscando algo en particular. Oliver Shepard guardó un momento de silencio pensativo al otro lado de la línea. Bien. Voy para allá ahora mismo. 20 o 30 minutos, no más. Mientras tanto, no salga de la casa. No borre de ninguna manera las huellas y revise todas las ventanas y puertas, asegúrese de que todo esté bien cerrado. Muchas gracias, dijo Emily, respirando aliviada. Lo esperaré. Colocó el teléfono sobre la mesa y enseguida comenzó a revisar la casa. Miró a su alrededor con una atención nueva y alerta. Ahora la casa le parecía ajena, hostil, insegura. Cada crujido habitual del piso, cada ruido detrás de la ventana la hacía sobresaltarse y mirar a su alrededor con nerviosismo. Emily recorrió metódicamente todas las habitaciones de la planta baja, revisando cuidadosamente las ventanas. Todas estaban cerradas con pestillos. No había ni el más mínimo signo de intento de entrada forzada. La puerta principal estaba cerrada con 2 vueltas de llave y con cadena. Exactamente como la había dejado la noche anterior antes de dormir. Todo parecía en orden, pero de algún modo esto no la tranquilizaba, al contrario, la inquietaba aún más. Una vez más, como atraída por un imán, se acercó a la ventana de la cocina y miró de nuevo las huellas. Ahora, a la luz brillante de la mañana, se veían aún más claras, aún más aterradoras. Muy grandes, muy profundas. La distancia entre pasos bastante amplia, definitivamente un hombre. Alto, pesado, de complexión robusta. Caminaba sin prisa, con total seguridad y calma. Sabía exactamente lo que hacía y para qué había venido. Los 20 minutos se hicieron agonizantemente largos, como si fueran horas. Emily estaba sentada en la cocina, sosteniendo con las manos temblorosas una taza de té completamente frío, y literalmente no podía apartar la mirada del ventanal. ¿Y si ese desconocido regresaba justo ahora? ¿Y si estaba observando desde algún lugar cercano, esperando el momento adecuado para actuar, cuando ella saliera o se distrajera? Finalmente, un brillante resplandor de luces de automóvil golpeó la ventana. Emily se levantó de golpe, miró afuera, frente a la casa se detuvo un coche oficial reconocible del oficial de la zona. Oliver Shepard salió del vehículo.
Un hombre alto, corpulento, de unos 50 años, con una chaqueta cálida del uniforme y un gorro de piel con orejeras. Emily salió prácticamente corriendo hacia la puerta y la abrió de par en par, sin esperar ni siquiera al timbre. Oliver Shepherd, muchas gracias por venir tan rápido. Se hizo a un lado para dejarlo pasar al interior. No hay de qué, Emily, es mi trabajo directo, respondió él. Sacudió con calma la nieve pegada a sus pesadas botas y lo siguió hasta la cocina. Su mirada experta se fijó de inmediato en la ventana que daba al patio. Muéstreme exactamente dónde quedaron las huellas. Salieron juntos al frío porche. El aire helado y punzante quemaba dolorosamente el rostro y los pulmones. Oliver Shepherd bajó despacio y con cuidado por los chirriantes escalones de madera, examinando detenidamente el patio nevado. Se acercó a las huellas, se agachó con precaución, observando cada impresión por largo tiempo. Botas talla 44, o incluso 45, murmuró pensativo, calculando. Suela profundamente ranurada, parecen botas de trabajo o militares. Las huellas vienen desde la puerta. Él siguió lentamente con la mirada toda la secuencia, desde la puerta hasta las ventanas de la sala, luego metódicamente a lo largo de la pared de la casa hacia la parte trasera y de regreso por el mismo camino. Muy extraño. ¿Quién podría haber sido? Emily se abrazó fuertemente a sí misma, envolviéndose en la vieja chaqueta que se había echado por encima a toda prisa. Temblaba no solo por el frío. Es realmente una pregunta muy buena e importante, continuó Oliver Shepherd, levantándose con esfuerzo de la posición agachada y sacudiéndose la nieve pegada a las rodillas. Dígame, Emily, ¿no tiene por casualidad algún conflicto serio con los vecinos? ¿Tal vez alguien se ofendió por algo, guardó rencor? No, para nada. Nos llevamos absolutamente bien con todos los vecinos, vivimos tranquilos, en paz, nunca molestamos a nadie ni discutimos con nadie. ¿Y su esposo, cuándo exactamente se fue de viaje? Ayer por la tarde, alrededor de las 7. Se fue en un viaje largo, mínimo una semana, tal vez más. El oficial asintió lentamente, escribiendo concentradamente algo en su pequeño y gastado bloc de notas de servicio. Entonces, esta persona sabía con certeza que usted se quedó sola en casa. Muy interesante y preocupante. Abrió la puerta con cuidado, caminó tranquilamente y luego cerró la puerta con la misma calma y se fue. No tenía prisa, se comportaba con seguridad. Oliver Shepherd, ¿y qué cree usted que hacía aquí? ¿Por qué vino de noche y caminó alrededor de la casa? Eso es lo que tenemos que averiguar, dijo el oficial mirándola con una mirada muy seria y pesada. Hay varias posibilidades. Tal vez estaba inspeccionando qué cosas valiosas había en la casa, preparándose para un robo. Tal vez comprobaba cuidadosamente si alguien vivía allí, si la casa no estaba vacía. Hizo una breve pausa. O tal vez no terminó la frase de manera significativa. Pero Emily entendió perfectamente sin palabras. Tal vez esa persona se estaba preparando para algo mucho peor que un simple robo, un ataque, violencia. ¿Alguno de sus vecinos tiene cámaras de vigilancia? Preguntó Oliver Shepherd con aire profesional, mirando las casas vecinas. Emily pensó con tensión, recordando. Creo que Rebecca, que vive enfrente, tiene una cámara. La instaló el año pasado después de que robaran el garaje de los Smith. Perfecto. Eso puede ser de gran ayuda. Vamos ahora mismo a su casa y le pedimos que nos deje ver la grabación. Es posible que la cámara haya registrado quién vino y en qué coche. Rápidamente salieron por la puerta, cruzaron la desierta y nevada calle. La casa de Rebecca estaba justo enfrente, ordenada, bien cuidada, pintada de un agradable color azul claro, con hermosos marcos de madera tallada en las ventanas. Emily tocó el timbre de la puerta. Tras 1 o 2 minutos, la puerta principal se abrió. En el porche apareció la propia dueña, una mujer corpulenta, bonachona,
de unos 70 años, con una bata colorida y brillante, con el cabello gris cuidadosamente recogido en un pequeño moño en la nuca. Emily, ¿qué pasó, querida? ¿Sucedió algo? Rebecca entrecerró los ojos, preocupada, mirando con curiosidad al oficial junto a ella, con uniforme. Hola, Rebecca. Mire, anoche alguien extraño estuvo caminando en mi patio. Quedaron huellas claras en la nieve. Oliver Shepherd vino a investigar. ¿Podríamos ver la grabación de su cámara de seguridad? Tal vez se vea algo importante. Dios mío. Exclamó la vecina con las manos levantadas, genuinamente alarmada. ¿Alguien desconocido caminó por tu patio de noche? Y estaba sola en casa, vite de viaje largo, Dios mío, qué miedo. Sí, entre, por favor. Claro que sí, vamos a verlo. Entraron en la acogedora casa, hacia una pequeña, pero muy limpia sala de estar, llena de muebles antiguos de madera oscura de buena calidad. En la pared colgaba un televisor plano moderno, y debajo estaba una caja negra del grabador de video con luces verdes y rojas parpadeando. Rebecca, algo nerviosa y confundida, encendió el televisor y tardó un buen rato en manejar varios controles remotos. Aquí parece que funciona y se ve. Oliver Shepherd, usted ya se encarga de la tecnología, porque yo no entiendo mucho. Mi nieto la configuró. El oficial asintió en silencio, tomó con seguridad el control remoto y comenzó a rebobinar rápidamente la grabación. Emily se quedó junto a la pantalla, sin apartar la mirada, temiendo perderse algo. En la grabación en blanco y negro, granulada, se veía claramente la calle frente a la casa de Rebecca, su propia casa enfrente, la puerta del patio de Emily y parte del propio patio. ¿Dice usted que su esposo se fue de casa alrededor de las 7 de la tarde? Precisó Oliver Shepherd sin apartar la vista de la pantalla. Sí, alrededor de las 7, tal vez un poco más tarde. Él rápidamente adelantó la grabación hasta las 8 de la tarde y puso la reproducción a velocidad normal. La imagen no era de la mejor calidad, granulada, en blanco y negro, en algunos puntos borrosa por la nieve que caía, pero en general era posible distinguir lo que sucedía. La calle estaba completamente vacía, desierta. La nieve caía como un manto espeso y la visibilidad era muy mala. El tiempo en la grabación avanzaba lentamente, 9 de la noche 10:11. Miren bien aquí, dijo Oliver Shepherd con tensión, señalando la pantalla con su grueso dedo. Son las 12 menos cuarto. De repente, apareció un coche desconocido en la desierta calle, un automóvil común de color oscuro. Se acercó despacio, sin prisa, y se detuvo cuidadosamente justo frente a la casa de Emily. Un hombre alto, con una chaqueta oscura y voluminosa y un gorro de lana bajado sobre la frente, salió del coche con calma. Era imposible distinguir su rostro en la grabación. Miró a su alrededor tranquilamente, como verificando que no hubiera testigos, luego abrió con seguridad la puerta del jardín de Emily y desapareció tras ella, fundiéndose con la oscuridad. Dios mío, susurró Emily, sintiendo como todo dentro de ella se helaba traicioneramente y las piernas le flaqueaban. Unos 10 minutos después, tal vez 12, el hombre volvió a aparecer en el cuadro. Salió del jardín de Emily con la misma calma, cerró metódicamente la puerta con el gancho, se subió al coche y se fue despacio, sin prisa, desapareciendo tras la esquina. Fotograma detenido. Ordenó brevemente a Oliver Shepherd, pulsando la pausa. Retrocedió un poco y congeló la imagen justo en el momento en que el coche se veía con mayor claridad. Aquí está el número del coche. Se ve mal por la nieve y la oscuridad, pero parece que se podrían distinguir algunos números. Y aquí, en la puerta lateral del coche, es el logo de alguna compañía. La inscripción, Emily entrecerró los ojos, examinando con tensión la imagen borrosa e imprecisa en la pantalla.
En el lateral del coche había algo claro pintado, una especie de gran inscripción o emblema. Muy probablemente sea un coche corporativo de alguna empresa, murmuró pensativo el policía de distrito. Seguro no es un particular aficionado. Alguna organización, una empresa seria. O tal vez sean tasadores de una agencia inmobiliaria. De repente habló Rebecca, que había estado de pie todo este tiempo observando atentamente y con las manos presionadas contra su pecho. Pero de una agencia inmobiliaria. Emily se giró bruscamente hacia su vecina, sin comprender. ¿Qué tasadores, Gwen? ¿Para qué tasadores? Bueno, no sé exactamente. Tal vez alguien va a vender la casa y están haciendo la tasación. La vecina se detuvo de repente al ver el rostro de Emily completamente pálido y congelado. Ay, Emily, perdóname, vieja tonta. Seguro dije alguna tontería. Pero Oliver Shepard ya estaba alerta, como un sabueso experimentado. Rebecca, ¿por qué pensaste inmediatamente en una agencia inmobiliaria? Pues fue una asociación de ideas. La vecina se sonrojó ligeramente. Es que el mes pasado vino un tasador de una agencia cuando estaba viendo y comprando el piso de mi hija en la ciudad. Él también llegó tarde por la noche. No tenía tiempo durante el día. En un coche igual, corporativo, con un gran logo brillante de la agencia en la puerta. Me pareció muy parecido. El policía de distrito aumentó aún más la imagen del coche en la pantalla, tanto como la calidad de la grabación lo permitía. La inscripción en la puerta lateral se leía mal por la distancia y la oscuridad, borrosa, pero se podía distinguir la primera palabra, parecía casa. La anotó rápidamente en su cuaderno de trabajo. Debemos verificar urgentemente todas las agencias inmobiliarias de nuestra ciudad y región, para averiguar quién tiene exactamente coches corporativos con estos signos distintivos, dijo Oliver Shepard. Emily permaneció en silencio, sin palabras. En su mente giraba un pensamiento loco, increíble, que le provocaba mareo. Un tasador de una agencia inmobiliaria había venido por la noche a inspeccionar su casa. Pero, ¿quién podría haberlo llamado? La casa estaba registrada estrictamente a su nombre, completamente a su nombre. Nunca le había dado a nadie permisos ni poderes notariales. No tenía intención de vender nada. Era su única casa. Emily Oliver Shepard puso con cuidado, pero con firmeza, su pesada mano sobre su hombro. ¿Por casualidad le dio a alguien un poder notarial oficial sobre su casa? ¿Para venderla? ¿Para realizar algún trámite o transacción? No, por supuesto que no, sacudió la cabeza Emily con firmeza. Ni siquiera he pensado en venderla. Esta es mi casa. He vivido aquí toda mi vida. Y su esposo, Ben, Emily sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se quedó paralizada. Pero él no puede hacer nada sin mi conocimiento y consentimiento. La casa está totalmente registrada a mi nombre. Teóricamente, efectivamente no puede ni debería, asintió lentamente el policía de distrito. Pero en la práctica, lamentablemente, ocurren todo tipo de situaciones desagradables, fraude, falsificación de firmas y documentos. Debemos revisar todas las agencias inmobiliarias de la ciudad. Si realmente fue un tasador de alguna agencia, averiguaremos quién pidió esa tasación nocturna de su casa. Para el mediodía ya estaban en la oficina de la agencia inmobiliaria en el centro de la ciudad. Oliver Shepard, consultando la base de datos de vehículos, encontró 3 agencias con logos similares, las llamó, y en la tercera le confirmaron que sí, su tasador había ido anoche a la calle Jardín 17. El director de la agencia, Harry Taylor, un hombre de unos 40 años con un traje caro, los recibió con cortesía forzada que apenas disimulaba su nerviosismo. Tomen asiento, por favor, indicó hacia un sillón de cuero frente a su escritorio. ¿En qué puedo ayudarles? Ayer su empleado fue a la dirección Jardín 17, comenzó Oliver Shepard, mostrando su placa. Estuvo tasando la casa.
Queremos conocer los detalles. Jardín, 17. Taylor frunció el ceño, abrió una carpeta sobre el escritorio y hojeó algunos papeles. Sí, correcto. Pedido de tasación de una casa privada con terreno. ¿Cuál es el problema? El problema es que Amelie se inclinó hacia adelante, intentando hablar con calma aunque las manos le temblaban. Esta casa es mía, y yo no llamé a nadie para tasarla. El director levantó una ceja. ¿Cómo es eso? El pedido está a nombre de la propietaria. Mire, dijo, abriendo la carpeta y mostrando un documento. Ben Clark, solicitante. Propietaria, Amelie Clark. Hay un poder otorgado por la propietaria. ¿Qué poder? La voz de Amelie se quebró. Yo no di ningún poder. Taylor parpadeó desconcertado, buscó de nuevo en la carpeta y sacó otra hoja. Aquí tiene. Poder de Amelie Clark. A su esposo se le autoriza a representar sus intereses en transacciones inmobiliarias. Certificado notarialmente. Extendió el documento. Amelie tomó la hoja, fijando la vista en ella. Su nombre, datos de pasaporte, dirección, todo correcto. Abajo, la firma. Su firma. Pero yo no firmé esto. Nunca. Susurró, sintiendo que la habitación se movía ante sus ojos. Oliver Shepherd tomó el documento y lo examinó detenidamente. Harry, ¿cuándo les entregaron este poder? Hace una semana. Van Clark vino en persona, dijo que quería vender la casa y pidió que se hiciera la tasación. Nosotros lo tramitamos y acordamos la visita. Dijo que su esposa estaba al tanto, pero que ella no tenía tiempo para ocuparse. Le confió a él, y no verificaron la autenticidad del poder. El policía miró al director con severidad. Teníamos el sello del notario. Todo en regla, se removió Taylor en la silla. No estamos obligados a verificar cada poder a través del notariado. No es nuestro asunto. Muéstrenme toda la correspondencia con el solicitante. Todo lo que haya, interrumpió Oliver Shepherd. Documentos, contratos, correos. El director asintió y buscó en el ordenador. Amelie permanecía sentada, mirando fijamente un punto. Su cabeza zumbaba. Ben, su esposo, había falsificado su firma. Quiso vender la casa. Su casa. Sin decirle una sola palabra. Meran, dijo Taylor, mostrando el monitor. El primer contacto fue hace 2 semanas. Él escribió por correo electrónico, preguntando sobre la tasación y la venta de la casa. Programamos una reunión. Él vino y trajo los documentos. Redactamos el contrato de tasación. El tasador fue y revisó la casa. De noche intervino Amelie con voz apagada. A las 11 de la noche, cuando yo dormía, él rondaba la casa, miraba por las ventanas. Bueno, el solicitante pidió expresamente horario nocturno, dijo que durante el día había gente y necesitaba pasar desapercibido, se encogió de hombros Taylor. No negamos peticiones de clientes si no infringen la ley. Que ustedes trabajen con documentos falsos no es nuestra violación de la ley. Oliver Shepherd golpeó la mesa con la palma. Yo no sabía que los documentos eran falsos. Taylor palideció. Lo juro, todo parecía legal. ¿Y luego qué pasó? Preguntó de nuevo el policía. Después de la tasación elaboramos el informe. La casa fue valorada en $420,000. Clark aceptó esa cantidad y pidió que encontráramos un comprador. Publicamos el anuncio. ¿Cuándo? Interrumpió Amelie. Esta mañana ya respondió un comprador, una persona seria, dispuesta a pagar en efectivo de inmediato. Programamos una cita para pasado mañana para firmar el contrato preliminar. Amelie se cubrió el rostro con las manos. Pasado mañana, solo 2 días más y la casa estaría vendida. Su casa, donde había vivido más de 30 años.
¿Dónde está ahora ese comprador?, preguntó Oliver Shepard. No lo sé, respondió ella. Llamó, dejó un número y dijo que el dinero estaba listo y que le interesaba cerrar rápido la operación. Entiendo, el policía anotó el número de teléfono. Harry, habrá que cancelar la operación. Se abre un caso penal por fraude y falsificación de documentos. Pero nosotros no tenemos nada que ver. Se levantó Taylor. Trabajamos de buena fe, nos engañaron. Lo resolveremos. Mientras tanto, denos todos los documentos, copias de la correspondencia y los contactos de su tasador. Media hora después salieron de la agencia. Emily caminaba como en un sueño, sin sentir las piernas. Oliver Shepard la sostenía del codo. Emily, necesita sentarse. Allí hay un café. Vamos. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. El policía le pidió un té con azúcar y para él un café. Emily abrazó la taza caliente con las manos, pero no podía entrar en calor. El frío estaba dentro, helado, penetrante. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué hizo eso? Oliver Shepard suspiró y dio un sorbo de su café. Por dinero, Emily 420,000. No es una suma pequeña. Seguramente los necesitaba con urgencia o decidió empezar una nueva vida. Sucede. Pero esto es traición. Hemos estado juntos tantos años, 32, susurró Emily. Suceden cosas peores, negó con la cabeza el policía. En todos estos años he visto de todo. La gente cambia, o simplemente muestra su verdadero rostro. Emily bebió un sorbo de té. El líquido caliente y dulce la reconfortó un poco, aclaró su mente. ¿Qué hacer ahora? Ahora iremos a la comisaría, escribirá la denuncia. Ya llamé. Abriremos el caso. Citaremos a su esposo para interrogarlo. Se hará peritaje sobre la firma. Verificaremos al notario. Si demostramos la falsificación, y lo haremos, le espera pena de cárcel. Fraude de gran magnitud. ¿Pena de cárcel?, repitió Emily, escuchándolo con extrañeza. Su esposo, con quien había compartido media vida, podría ir a la cárcel. ¿Y la casa? Seguirá siendo suya, respondió el policía. La operación es nula. Los documentos son falsos. La casa es suya y nadie se la quitará. Emily asintió. En la comisaría pasaron varias horas. Ella escribió la denuncia, explicaba y respondía preguntas. Oliver Shepard relataba detalladamente sobre las pruebas, la grabación de la cámara, la agencia. La investigadora, una mujer joven con rostro cansado, anotaba todo y asentía. Citaremos a su esposo por medio de una notificación, dijo al final. ¿Cuándo regresa de su viaje? Debe volver en una semana, pero puedo llamarlo para que regrese antes. No, negó la investigadora con la cabeza. Que piense que todo sigue según el plan. Será más fácil detenerlo así. Emily asintió y salió a la calle. Ya estaba oscureciendo. Invierno, diciembre, días cortos. Oliver Shepard la acompañó hasta el autobús. Manténgase fuerte, dijo despidiéndose. Sé que es difícil ahora, pero hizo lo correcto. No se puede permitir que estas cosas pasen. Gracias, dijo Emily, estrechando su mano. Si no fuera por usted. Va, es mi trabajo. Y dígale gracias a esa anciana que la avisó de la nieve. Un milagro, de verdad, sonrió. Emily se sentó en el autobús, apoyando la frente en el vidrio frío. ¿La anciana cómo lo supo? Recordó sus ojos, penetrantes, capaces de ver a través de todo, sus dedos secos en la manga, sus palabras. Cuando tu esposo se vaya, no toques la nieve. Si Emily hubiera limpiado la nieve por la noche, como le dijo Ben, las huellas no serían visibles. Nunca habría sabido que alguien había venido,
y por la mañana habría caído nueva nieve que lo cubriría todo. Habría seguido viviendo sin sospechar que la estaban vendiendo su casa. Y en 2 días, Ben habría llegado o llamado, diciendo que la casa se había vendido, o no habría dicho nada y simplemente desaparecido con el dinero. ¿Y qué podría haber hecho? Demostrar algo habría sido casi imposible si la operación ya se hubiera concretado. En casa, Amelie se desnudó, fue a la cocina y se sentó junto a la ventana. Miraba el patio, las huellas que ya habían sido cubiertas un poco por la nueva nieve. Debería comer algo, pero no tenía ganas. Sentía náuseas por los pensamientos, por la traición, por lo fácil que a Ben le resultó engañarla. 32 años. Ella cocinaba para él, lavaba su ropa, lo esperaba de sus viajes. Dolía, y él estaba cerca, pero tan frío, tan distante. Pensaba que era simplemente su carácter, que el trabajo lo había agotado o tal vez solo estaba esperando el momento para deshacerse de ella, vender la casa, llevarse el dinero y empezar una nueva vida. Tal vez ya tenía a alguien. Otra mujer, joven, hermosa y soñaba con huir hacia ella, mientras su esposa le estorbaba. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Amelie no las contuvo. Se sentó y lloró, mirando la oscuridad tras la ventana. No lloraba por su esposo, sino por sí misma, por los años perdidos. Por el hecho de que la vida había pasado con alguien que, al final, resultó ser un extraño. Por darse cuenta de que a los 58 años quedaba sola, con el corazón roto y la traición en la memoria. El teléfono sonó. En la pantalla apareció el nombre, Ben. Amelie miró la llamada durante largo tiempo y luego la rechazó. Un minuto después llegó un mensaje. ¿Cómo estás? ¿Llegaste bien? Hablamos mañana. Seco, breve, como siempre. Ella no respondió. La noche pasó sin dormir. Emily yacía en la cama, mirando al techo, repasando en la memoria todo lo que había habido entre ellos. Buscaba el momento en que todo se rompió. O tal vez, desde el principio, ya estaba roto. Quizá él nunca la amó. Se casó por conveniencia. Necesitaba la casa. Una ama en la casa. Y ahora decidió que era suficiente, que era hora de tomar lo que podía y marcharse. Por la mañana se levantó, destrozada, con los ojos hinchados. Se miró en el espejo, un rostro extraño. Mechones canosos en el cabello, arrugas, cansancio. Vieja, poco atractiva. Tal vez por eso decidió deshacerse de ella. No. Basta. Amelie se enderezó, mirando su reflejo. Basta de compadecerse y de justificarlo. Él es un criminal. Quiso robarla, dejarla en la calle, y ella no le permitiría hacerlo. Se vistió, bajó a la cocina, preparó el desayuno y se obligó a comer. Luego sacó el teléfono y llamó al abogado que Ben había contratado alguna vez para los documentos. Expliqué la situación y pedí ayuda con el divorcio. Vengan mañana, lo arreglamos todo, dijo el abogado. Y hacen bien en actuar de inmediato. Estas cosas no se perdonan. Emily colgó. Divorcio. Una palabra extraña. Nunca pensó que la pronunciaría. Siempre le había parecido que estaría con Ben hasta el final, como sus padres, como los padres de él, pero resultó que solo hasta que él se cansara. 2 días después llamó Oliver Shepard. Amelie, su marido ha vuelto. Lo detuvimos esta mañana cuando llegó al trabajo. Ahora está siendo interrogado. ¿Quiere presenciarlo? No, respondió con firmeza. No quiero verlo. Entiendo. Entonces le diré lo principal. Confesó todo. Dice que se metió en deudas, en máquinas de juego. Perdió una gran suma, los acreedores amenazaban.
Decidió vender la casa, pensó que usted no se enteraría hasta que fuera demasiado tarde. ¿Y ahora qué? El caso va a juicio. Considerando la confesión y que la operación no se concretó, probablemente le darán una pena condicional o corta de cárcel. Además, tendrá que indemnizarla por daño moral. Bien, gracias, dijo Amelie y colgó. Máquinas de juego. Deudas. Así que no era por otra mujer. No era porque ella se había vuelto vieja y poco atractiva. Solo dinero, solo apuestas y estupidez. Por alguna razón, eso no alivia el dolor. Tal vez otra mujer habría sido mejor, al menos habría dado una explicación humana. Pero así, simplemente vendió sus vidas por deudas. La primavera llegó inesperadamente temprano. A finales de marzo, la nieve se derritió en pocos días, dejando al descubierto la tierra ennegrecida y los primeros brotes verdes de hierba. Emily estaba junto a la ventana de la cocina con una taza de café, mirando el patio donde, en una fría noche de diciembre, habían quedado las huellas de un extraño. Huellas que cambiaron toda su vida. El juicio fue rápido. Ben recibió una pena condicional de 2 años, más la obligación de pagar a Amelie una indemnización de $30,000. El abogado explicó que era difícil lograr más, no hubo daños reales. La operación no se concretó, la casa quedó con ella. Ben pagó el dinero de inmediato. En el juicio miraba al suelo, sin levantar la vista. No pidió disculpas. El divorcio se formalizó un mes después. Ben se mudó a la casa de su hermano y se llevó sus cosas. Mientras Amelie no estaba en casa, se fue intencionalmente a la casa de una amiga para no verlo. Cuando regresó, la casa estaba vacía. La mitad del armario mostraba estantes vacíos. En la pared había una mancha clara donde colgaba su fotografía. Amelie quitó las demás fotos, las guardó en una caja y las subió al ático. No tiró todo un tercio de su vida juntos, pero ya no quería mirarlas. Las primeras semanas después del divorcio fueron extrañas. El silencio en la casa era ensordecedor. Nadie cerraba la puerta de golpe, nadie exigía la cena, nadie refunfuñaba. Amelie caminaba por las habitaciones sin saber si alegrarse o llorar. Los vecinos la apoyaban. Rebecca venía todos los días con pasteles y noticias. Los Smith la invitaban a tomar té. El oficial Oliver Chaparral pasó un par de veces, preguntando, ¿todo bien? Lo está haciendo muy bien, Amelie, dijo un día mientras tomaban té. No toda mujer a su edad se atreve a empezar de nuevo, y usted lo está logrando. ¿Y qué otra cosa me queda? Sonrió Emily. Sentarme a compadecerme. Muchos lo hacen. Pero usted se mantiene firme. Eso vale mucho, respondió él. Amelie empezó a pensar en trabajar. La jubilación aún estaba lejos, ¿y con qué viviría? La indemnización y los ahorros no durarían mucho. No quería vender la casa, era todo lo que le quedaba. Revisó anuncios de empleo. A su edad, las opciones eran pocas, vendedora, limpiadora, guardia. Los requisitos asustaban, hasta 45 años, experiencia, conocimientos de computadora. ¿Qué podía hacer una ama de casa con 30 años de experiencia? A principios de abril tuvo suerte. En la biblioteca local buscaban asistente de bibliotecario. Medio tiempo, salario modesto, pero cerca de casa. Amelie acudió a la entrevista con la directora, Tiffany, una mujer agradable de unos 60 años. ¿Tiene experiencia con libros? Preguntó. No, pero leo mucho. Toda mi vida. Me encantan los libros, respondió Amelie sinceramente. La lectura había sido su refugio todos esos años. Eso es suficiente, sonrió Tiffany. Necesito a alguien que ame los libros, no que solo cumpla horas.
Venga el lunes. La biblioteca resultó ser un lugar tranquilo y acogedor. Un edificio antiguo con techos altos, parquet crujiente, filas de estanterías, olor a papel y calidez. Amelie se adaptó rápido, ayudaba a los lectores, ordenaba libros, reparaba cubiertas. El trabajo no era difícil, pero sí agradable. Poco a poco conoció a los visitantes habituales, abuelas por novelas románticas, escolares con clásicos, madres jóvenes con cuentos, un anciano militar retirado con libros de historia. Una de las lectoras frecuentes, Heather, de unos 70 años, se quedó un día en el mostrador. Amelie Quarrera, ¿no será usted la misma de la que Gwen nos contó? ¿Rebecca? Se sorprendió Amelie. Sí, somos vecinas. Ella contó su historia sobre su marido que quiso vender la casa. ¡Qué horror! Emily apretó los labios. Los rumores se habían difundido por el vecindario. Fue en invierno. Ya había pasado. Pero usted hizo bien en no soportarlo, continuó Heather, poniendo su mano en el hombro de Emily. Yo aguanté a mi esposo 30 años. Bebía, salía, levantaba la mano, yo callaba y criaba a los hijos. Murió de cirrosis hace 10 años. Solo después de su muerte comprendí cómo vivir, libre, sin miedo. Usted todavía tiene mucho por vivir. A los 58 años aún es juventud. Mi amiga se casó a los 62 y es feliz como una niña. No se rinda. Heather comenzó a visitarla más seguido. Presentó a Amelie a otras lectoras, Rachel, Cheryl, todas de edad similar, viudas o divorciadas. Se reunían, iban al teatro, a exposiciones. Únase a nosotras, propuso Rachel. El sábado hay un concierto de música retro. Recordemos la juventud. Emily aceptó. Hacía mucho que no salía. Con Ben, su vida cultural había terminado hace 10 años. Él lo consideraba una pérdida de tiempo. El concierto resultó agradable. Canciones de su juventud, 70 y 80. Emily escuchaba melodías conocidas y sentía como algo dentro de ella se descongelaba. Sus amigas cantaban, reían y compartían recuerdos. Después del concierto fueron a un café y conversaron de corazón a corazón. Cada una tenía su historia complicada. El marido de Rachel se fue con una joven. El marido de Cheryl murió a los 45. Wendy nunca se casó, dedicó su vida al trabajo. ¿Saben lo que he entendido? Dijo Cheryl. La felicidad no está en los hombres, está en nosotras mismas. Si tienes pasatiempos, amigos, metas, eres feliz. Si toda tu felicidad depende de un esposo, él se irá y eso es todo, se acaba la vida. Correcto, asintió Wendy. Yo siempre estoy sola. Vivo, trabajo, voy al teatro. La vida está completa. Amelie escuchaba y pensaba que tenían razón. Toda su vida la había construido alrededor de Ben, su horario, sus deseos, su humor. Se había olvidado de sí misma. Ahora debía recordar quién era, qué le gustaba, qué quería. En casa, Amelie sacó un álbum antiguo. Ahí estaba ella con 20 años, estudiante de la escuela pedagógica. Soñaba con ser maestra. Se casó, no tuvo hijos, no fue a trabajar. Pasó 30 años en casa. Y, sin embargo, había sueños, quería dibujar, viajar, aprender inglés, todo lo posponía para después. Pero ahora nada se lo impedía. Emily tomó un cuaderno y escribió lo que quería. Aprender a dibujar. Ir a la ciudad vecina. Aprender inglés. Poner el jardín en orden. Encontrar un hobby. La lista era corta, pero era un comienzo. Amelie sonrió sinceramente por primera vez en meses. Al día siguiente se inscribió en un curso de dibujo en el centro cultural.
Las clases eran martes y jueves, justo los fines de semana. La profesora, Kathleen, la recibió amablemente. Nunca es tarde para empezar. Lo importante es tener ganas. Las primeras clases fueron difíciles. La mano no obedecía, las líneas salían torcidas. Pero Emily no se rindió, llegaba a casa y practicaba. A finales de abril dibujó su primer bodegón, manzanas en un jarrón. Lo colgó en la cocina y cada vez sentía orgullo. En mayo se animó a un viaje, tomó unos días libres, compró un boleto al centro de la provincia, visitó museos, fotografió, se sintió libre y feliz. Al volver, sintió un impulso de energía. La vida continuaba. Había empezado de nuevo, sin engaños, sin frialdad. Una tarde, a comienzos de junio, Emily estaba sentada en el porche tomando té. Olía a lilas florecidas —tres arbustos que ella misma había plantado en primavera. Se acercó Rebecca. Emily, ¿puedo? Claro, pasa. La vecina se sentó junto a ella y quiso preguntar. ¿Recuerdas a esa anciana que hablaba de la nieve? Emily se estremeció. ¿Cómo olvidarla? La recuerdo. ¿Y qué pasa? Intenté encontrarla. ¿Te ayudó? Preguntó la vecina. Nadie la conoce. Nancy dice, vino una vez, nunca más la vio. Qué extraño, Emily reflexionó. Yo también pensé en ella. ¿Tal vez era un ángel guardián? Rebecca bajó la voz. ¿Cómo sabía sobre la nieve? Emily sonrió. No lo sé. Tal vez intuición o experiencia de vida. O tal vez, destino. Pagaste por su compra, hiciste una buena acción. Ella te devolvió el favor. Justo, dijo la vecina. Emily guardó silencio, mirando el atardecer. Puede ser. El bien genera bien. Ella ayudó a la anciana, y la anciana la ayudó a ella. ¿Sabes, Gwen? Dijo Emily en voz baja. Le estoy agradecida. Si no fuera por ella, habría seguido viviendo sin conocer la verdad. Dolió, me dolió, pero me liberé de la mentira, de la frialdad, y ahora vivo de verdad. Por primera vez en muchos años. Rebecca la abrazó. Lo hiciste muy bien, Emily, no te rompiste. Muchos habrían caído en la depresión, y tú te levantaste y seguiste adelante. Estoy orgullosa de ti. Se quedaron sentadas hasta que oscureció. Luego la vecina se fue, y Emily se quedó. Miró las estrellas, escuchó el silencio, pensó que la vida es impredecible. Nunca sabes qué pasará mañana. Pero eso no da miedo. Recordó las palabras de la anciana, no toques la nieve. Una frase tan simple. ¿Y cómo cambió todo? Emily, en su mente, agradeció a aquella mujer desconocida. Gracias por la verdad. Gracias por salvarme. Gracias por la oportunidad de empezar de nuevo. Y por la mañana se despertó con nuevos planes, inscribirse en clases de inglés, plantar un parterre, seguir viviendo. La vida continuaba. Nueva, propia, real. Y Emily estaba lista para ella.